Sucedía que no eran fáciles las relaciones al interior del Carmelo ecuatoriano, entre la delegación y el grupo de la misión. Incluso dentro de la delegación había dificultad de relación intercomunitaria. Entonces, como delegado, cuando volví al Ecuador, porque había estado un año antes en plan de visita, me martilleaba una idea: las vocaciones nativas, porque no había casa de acogida y de formación para las nuevas vocaciones. Y la intuición de que no podíamos afrontar el desafío vocacional sin situar nuestro mundo de carmelitas, el mundo doméstico. Y es que el eslogan vocacional era aquello de: joven, ven y verás. Ven y verás. Y de hecho apareció en el folleto vocacional un joven llamando a la puerta: ven y verás. Es decir, metamos la vocación por los ojos. Era la preocupación. Y es cuando fui delineando lo que pudiéramos llamar el proyecto de la delegación, que sería un poco como proyecto también de Carmelo ecuatoriano, con un objetivo general: la recreación de la dimensión comunitaria en nuestra identidad carmelita. La recreación de la dimensión comunitaria en nuestra identidad de carmelitas. Y fue apareciendo la figura de la pirámide del Carmelo en el Ecuador, arrancando desde la base. Y apareció la figura del Vaticano II, cuando en su eclesiología se produce el vuelco copernicano y ya la Iglesia no está tanto en las cabezas, no está en el Papa, en los obispos y curas, sino que sobre todo hay Iglesia donde hay comunidad. Y diríamos también, hay Carmelo donde hay comunidad. Entonces empecemos desde abajo, desde la base. Hagamos comunidad. Por eso, recreación de la dimensión comunitaria en nuestra identidad de carmelitas. Cuando nuestra vocación es esencialmente comunitaria, yo diría que como carmelitas tenemos el carisma de la comunidad. ¡Qué bello! ¿Qué significa decir carisma de la comunidad? Para mí la palabra carisma, aplicada a la vocación, aplicada a la vida consagrada, a nuestra vida, me encandila, porque significa el carisma que tenemos una gracia especial que nos capacita para vivir lo que tenemos que vivir. Nos capacita. De tal modo que en la consagración aparece el carisma de la consagración, el carisma de los votos. Y es cuando podemos decir: tengo el carisma de la pobreza, el carisma de la castidad, el carisma de la obediencia. ¿Qué es eso? Un don, una gracia que me capacita para ser obediente, ser casto. Y Dios siempre, cuando nos pide algo, se adelanta dándonos la gracia necesaria para vivir lo que tenemos que vivir. Y nuestra vida de carmelitas es eminentemente comunitaria. Y es cuando comenzamos
a plantear primeramente a nivel personal. Es decir, que nuestra vocación es convocación, que como carmelitas somos comunitarios. Algo a trabajar en el alma, en la mente, en el corazón de los hermanos y de las hermanas. Algo, porque tiene que ser una convicción que se va dando, que se va apoderando, y de tal modo uno se asoma a sí mismo y se ve comunitario, fraterno, sin más. Identificación profunda. Identificación profunda que se proyecta. Identificación que se acrecienta en la convocación, en la comunitariedad. Lo que significa que aparece otro modo de ver la vida. Aparece otra mirada, una mirada fraterna. Hasta uno tiene la conciencia de que para ser lo que tengo que ser, necesito de ti, hermano, necesito de ti, hermana. Para ser lo que tengo, yo no puedo ser carmelita en solitario, ni por libre. Y es cuando había que mirar no solo al ámbito doméstico de la comunidad propia, que si Quito, que si Cuenca, que si Guayaquil, etcétera, sino una mirada más larga, mucho más amplia. Desde Quito hasta Guayaquil y Cuenca, desde Cuenca, Guayaquil y Quito, Guayaquil, Quito y Cuenca. Una mirada abarcativa de la vida de todos los hermanos. De tal modo que se fue provocando una como conciencia de la delegación como comunidad de comunidades. La delegación, comunidad de comunidades, con esa visión cada vez más de largo alcance. Bueno, era la suerte también de que por ahí andaba en la misión Monseñor Gonzalo. Y ciertamente yo con él, en mi proceso de carmelita, he convivido 17 años, conviví con él. Que éramos compañeros de camino durante todo el proceso de la formación. Y eso facilitó muchísimo también el encuentro y el diálogo con la misión. Y yo me adentraba en la misión y gozaba en la misión. Y todo fue haciéndose un intercambio. Efectivamente. Gracias, Pablo, por la imagen de Gonzalo. Me acuerdo que apareció, decíamos aquello de, vayamos creando el equipo de reflexión. El equipo. Porque un grupo que reflexiona, camina, avanza, crece. El grupo que no reflexiona se estanca, se detiene. Y entonces aparecieron dos grupos de reflexión, en la delegación y también en la misión, que venían haciendo ya una trayectoria. Hasta llegar a crear el equipo de reflexión ecuatoriano, misión y delegación. Aparecieron las semanas de espiritualidad y tantos otros elementos. A lo que voy es esto, ¿no? Conciencia de Carmelo ecuatoriano. Es lo que yo diría se trabajó y en tantos aspectos se logra. Apareció en el proyecto de la delegación de aquel entonces que nos ayudó a ir haciendo camino, a ir logrando pequeños objetivos francamente significativos. Y como anécdota, me acuerdo que en la antevíspera de venir para Bolivia, un hombre que estaba al frente del departamento de la Conferencia Episcopal, departamento de laicos, un hombre súper inteligente,
muy interesante, se enteró y me dijo, oye, pero Eugenio, dicen que te vas a Bolivia. Digo, sí, pasado mañana. Oh, nos tenemos que ver por encima de todo. Y fuimos a tomar el café. Es que yo necesitaba decir, me dijo una serie de cosas, pero nunca olvidaré lo que dijo. Y gracias, Eugenio, por el ejemplo significativo que ustedes, carmelitas, están dando como comunidad dentro de la Iglesia del Ecuador. He aludido a esta operación, meramente anecdótica, por la circunstancia de la fecha y porque me sigue animando siempre sembrar comunitariedad por donde pase. Ahora, entre ustedes, de modo especial, así como hace 2 años apunté una serie de elementos que identificaban a otros niveles la vida de Carmelita. Yo diría, fueron hace 2 años, en una situación muy condicionada, no tenía voz, ni tenía voto, pero no tenía voz. Fue la cosa un poco dificultada. Ahora tengo voz, pero es virtual la cosa. Bueno, siempre hay condicionamientos, pero eso no quita que apuntemos algo como muy claro. En este momento me interesa de modo especial es ayudar a recrear esa como conciencia amplia y riquísima de Carmelo ecuatoriano, por encima de diferencias, por encima de edades, por encima de todo lo que nos hace diferentes, pero distintos, pero no distantes. Entonces también había un grupo plurinacional en aquel momento en el Ecuador. En estos momentos también es plurinacional el Carmelo ecuatoriano. Bendita variedad, bendita diferencia. A mí me encantan las comunidades internacionales en las que estoy viviendo desde hace mucho tiempo. Me encanta, como una demostración que es infinitamente más lo que nos une que aquello que en un momento dado nos puede separar. No pongamos separaciones, no pongamos rayas, cortes, ni mucho menos, pero con qué cara nos presentamos ante Dios. A mí siempre me impresiona muchísimo que todo lo que yo hago con un hermano no queda en el hermano, que nos trasciende y nos coloca de lleno ante Dios. Cuando ayer decía, en la pregunta antes de ayer, por favor, ¿tengo algún hermano excomulgado de mi vida? ¿Qué significa excomulgar? Si yo excomulgo a un hermano mío, por favor, no comulgues a Cristo tampoco. Pero cuidado que eres descarado, ¿no? Niegas a tu hermano y tan pánfilo al encuentro del Señor. Aquella mi experiencia primera ecuatoriana me sigue resonando. Pensando en ustedes, nuevo grupo, la mayoría, todavía hay gente por aquí. Y eso me basta para sentirme con derecho de poder hablar en confianza y con un gran deseo de bien, que para mí es la definición del amor. Amor carmelita, que tanto tiene de la explosiva Teresa de Jesús y de la discreción de Juan de la Cruz. Y que como siempre, por caminos de amor, se goza y se celebra. Por caminos de amor también se sufre y hasta se llora. De esto se trata, carmelitos. Somos comunidad, sin más. Lo dice nuestro carisma. Fue preocupación constante de Teresa de Jesús, la de caracterizar al grupo.
Y fue apuntando elementos caracterizantes que son claves, que si la oración, evidentemente, un grupo orante, convencido, si una comunidad ora, es fraterna. No hay término medio. Hay cosas en la vida que no se disimulan. Por eso tampoco se disimula la falta de oración a veces en nuestras comunidades. Es lo eclesial, es un sentido de la pobreza, de la austeridad y de los pobres. Es el amor, es lo femenino. Y pienso no solamente en ustedes, madres, y ustedes, mujeres del Carmelo, no, en nosotros como hombres. Tenemos el carisma de lo femenino. Tenemos una como gracia especial que nos capacita para saber tratar, respetar, valorar y amar a la mujer. Porque a mí me encanta decir, soy hijo de una mujer. Mi fundadora es eso, casi nada, Teresa de Jesús. Una libertad santa, que es liberación que decíamos ayer. Y digamos, comunidad, un estilo contrapuesto, dice la Santa Madre, al estilo del mundo. Importante es esto. Un estilo que nos diferencia, que nos destaca. Y a Juan de la Cruz, el pobre que no sabía hacia dónde se metía, pues fue aquello de el adoctrinamiento, diríamos, ¿no? Del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas. De esto se trata. Mi fray Juan de Santo Matías le decía Teresa de Jesús, no cartujo, sino carmelita, pero con estilo de hermandad y recreación que tenemos juntos. Por eso comienzo resaltando la significación y trascendencia de la vida de comunidad. No lo puedo evitar. Tiene un valor primeramente evangélico. Evangélico. Es lo que hace Jesús. Sucede que llama a los 12, toda una selección nacional, y les dice, vengan para estar conmigo, sencillamente. Empecemos por ahí. Toda vocación es convocación. No intentemos vivir nuestra vocación sin hermanos, como hermanos. No. Tan identificativa es la convocación como la vocación. Si yo no vivo la convocación, me quedo sin vocación. Apunto su valor teológico. Y no ando por una teología a distancia, ni mucho menos. No es cierto que todos hablamos constantemente del reino de Dios. Es que es inevitable, ¿no? Es la palabra de Jesús. Es la causa del Padre. Para algunos teólogos y teólogos de la liberación venían a decir que era el absoluto de Jesús. Yo pienso que el absoluto de Jesús era la voluntad del Padre, donde estaba el reino de Dios. Pues el reino de Dios. Más aún, que hemos hecho la opción vocacional por el reino. Importante es esto, no solo al servicio del reino, sino por el reino. Jesús se la juega todo por el reino. Se adentra en nuestra María, se encarna por el reino y se pondrá después al servicio del reino. Es decir, el reino como causa, como motivación vocacional y después misión. Y me encanta decir algo tan elemental como esto, que no aparece en los libros, que no aparece en las revistas. Para mí, la vida comunitaria, la vida fraterna,
no solamente es el primer signo del reino, es el reino mismo. Es decir, donde hay 4 carmelitas, o 10 o 15, y que de hecho, no obstante las limitaciones, pero viven fraternamente, se aman, caminan juntos, comparten, oran, se entregan generosamente al servicio del reino, etc., al servicio del mundo. Yo tengo que dar la noticia de que el reino de Dios ya está en este mundo. Porque allí donde 2 o 3 se amen y caminen juntos con sentido de reino, son eso, encarnación del reino. Y por eso me encanta llamar, titular a la comunidad como el sacramento histórico del reino. Sacramento histórico. El pequeño núcleo histórico del reino. Ya aquí. Esta dimensión teológica para mí es clave, fundamental. No se habla de ello, pero no importa. Lo fue en la primitiva comunidad cristiana, lo primero. ¿Cómo va apareciendo la obra de Jesús, la iglesia? A base de pequeños núcleos comunitarios de hermanos y de hermanas. Ese es el camino. Allí donde se establecía como comunidad, comunidades. Sucede que el principal testimonio que tiene que dar la vida consagrada para mí es el de la comunidad. El principal. Como testimonio permanente. Ya no bastan los testimonios personales, no. Este mundo de hoy necesita testimonios colectivos, como sucedió en las primitivas comunidades cristianas, y la gente abría ojos como platos ante el espectáculo que daban hombres y mujeres venidos de toda clase y región, pero que se amaban, que compartían todo, un poco precipitadamente. Después tuvieron que comprar lo que habían vendido, pero de tal manera, pero es el hecho ese. Y la gente no salía de su asombro, tanto que a diario se integraban nuevos miembros. La realidad. Estamos llamados a encarnar la utopía del reino, la fraternidad como gran parábola de cara a este mundo tan dividido y tan roto y egoísta. Y aquí está nuestra fuerza testimonial. Todas las familias están dándole vueltas a su carisma, a la identidad carismática. Venga a darle vueltas. Ahora bien, yo sí que les digo, convencido, sin vida comunitaria no hay carisma. Sin más, no hay carisma. Yo sé que el carisma frecuentemente se identifica casi en exclusiva con misión, y para mí es una gran equivocación. ¿Cuál es el carisma? Cuando yo preguntaba en el intercongregacional, por ejemplo, de Quito, en los 2 intercongregacionales, me cupo iniciar experiencia allí. Y después en Cochabamba, cuando yo pregunto, ¿cuál es el carisma? La juventud, los ancianos. Por favor, qué pobreza de visión del carisma. Es decir, se identifica solamente con la tarea, la proyección del carisma. El carisma es la espiritualidad de una familia. Y la espiritualidad que va como
penetrándolo todo, envolviéndolo todo y que configura personas y grupos y que se proyecta identificado en medio de la sociedad. Se proyecta identificado. El carisma, queridos hermanos y hermanas, necesita casa, necesita hogar. Y la palabra hogar es tan bella, que viene de fogar, de fuego. El carisma necesita calor familiar, calor familiar. Y no nos olvidemos, los primeros destinatarios de nuestra misión tienen que ser nuestros hermanos. Seamos sinceros en la vida. Los primeros destinatarios. Sin vida comunitaria, nuestro apostolado tiene mucho de farsa, mucho de mentira. Decimos y predicamos lo que no vivimos. Y eso es peligroso. Puede ser honda contradicción de vida, ¿no? No. Que cuando en una simple, por ejemplo, homilía de domingo, y al hablar del amor que de una u otra manera aparece, podamos hablar, pero desde la pequeña experiencia personal, de que yo amo en casa, amen ustedes en familia, ámense entre sí, como yo también amo a mi familia. Y yo sé cuál es mi familia, no la que está en España, no, es la que tengo aquí. Y es esa familia grande que es el Carmelo Mundial. Dos son las grandes apoyaturas de nuestra vocación en general y de nuestra vocación carmelita. La personal vida espiritual. Porque si yo no vivo la espiritualidad, lógicamente, me vacío. Me quedo con las manos limpias, sin más. Y no con el sentido de Teresita de Niño Jesús, las manos vacías porque lo había dado. Y porque se sentía sin mérito ninguno, sino por el hecho mismo de que uno se queda sin nada en la vida. Por eso, apoyatura primera, mi experiencia espiritual, que es experiencia de oración, experiencia sacramental, experiencia que voy asumiendo de Dios, de Cristo Jesús y de la fraternidad, un todo espiritual. Y la comunidad, la otra gran apoyatura vocacional, la comunidad. Vida. Sin comunidad, muy difícil se pone la perseverancia de las vocaciones. Yo diría que la mitad de los abandonos de la vida consagrada, en cierto modo, ha sido provocado por la insuficiente vida de comunidad. No deja de ser interesante en aquellos sondeos que se hacían después del Vaticano, año tras año, ¿a qué se debe el abandono de la vida sacerdotal? ¿A qué se deben los abandonos de la vida consagrada, no? Y aparecía, los primeros años era el tema de la afectividad, el tema de la sexualidad, el tema de la... Desde hace 10 años, según Cencini, que ha podido estudiarlo en los archivos secretos de la Congregación de Religiosos e Institutos Seculares, desde hace 10 años. El principal motivo de abandono de la vida consagrada es la insuficiente y pobre vida comunitaria. No en vano la vocación, además de don, de proyecto de Dios, como decíamos,
es un dato básico, identificativo, personal, del sentido profundo de mi vida ante Dios. Y que va significando la auténtica autorrealización que tengo que ir haciendo, a la luz también del proyecto de Dios. Auténtica autorrealización. Y atención a la palabra autorrealización, que es una banderita, que es un virus también, no lo dije ayer. La autorrealización personal. Cuando me viene una jovencita o un jovencito profesor y dice, Padre Eugenio, Dios quiere que nos realicemos personalmente. Ya sé la crisis, ¿no? Ya sé. ¿Cómo no, criatura? Dios quiere que nos... pero hay modos y caminos. Vocacionalmente, ¿cómo quiere? ¿Cuál es el camino de la autorrealización y de una planificación de la propia vida personal? Viviendo la vocación y la consagración y la comunitariedad y un sentido permanente de Dios y de Cristo en la propia vida. No en vano. A mí me gusta mucho esto de que el camino de la vocación es un diálogo progresivo en todos nosotros, padres, madres, OCDS, de dos amores. Diálogo progresivo de dos amores. El amor de Dios, que es el que nos ha elegido, nos ha traído, porque nos ama. La gran motivación de Dios siempre es el amor. Y nuestro pequeño amor, diálogo de amores, pero hay que demostrar eso, que estamos en diálogo de amores. En diálogo, por eso mismo, también de libertades. A Dios le gusta que nos sintamos libres, voluntarios, en el camino de la vocación y del seguimiento de Jesús. Y claro, dos fidelidades. Dios siempre fiel, siempre gracia, siempre luz, siempre amor. Y yo, necesitamos, hermanos, creer en la comunidad, valorar la comunidad, sentirnos dentro de comunidad. Como convocación y como estilo original de vida evangélica. Es decir, estilo de seguimiento de Jesús. No uno a uno, sino acompañados en nuestra vida consagrada con hermanos. Sentirnos así, ¿no? Fue la vocación de los 12. Fue la primera experiencia de la Iglesia como comunidad. Ha sido la secular, multisecular experiencia de la vida consagrada. Aceptamos la vocación original de los eremitas, de los ascetas allá en el desierto, pero de pronto dijeron, mira, que están ustedes volviéndose un poco trastornados, hagan comunidad. Y la comunidad, y de pronto nos hemos encontrado en la comunidad, nos miramos a la cara y decimos, uff, ¿cuánto cuesta vivir en comunidad? A ver si lo dicen también los jóvenes hoy día, ¿cuánto cuesta vivir en familia? Necesitamos querer y valorar la comunidad como lugar de encuentro, de apoyo mucho, como lugar de crecimiento personal, como necesitamos una purificación de tantas cosas, un refinamiento de un mundo tan nuestro. Vivir la vida de comunidad es un arte, es para artistas que se dejan moldear, que se dejan por eso también conformar
al estilo de Jesús. Tiene tanto la comunidad de oración y de plegaria, eso de vivir la experiencia orante comunitaria, estar orando con los que oran al mismo tiempo, iba a decir codo con codo. Por favor, protocolo de COVID, a 1,5 metros al menos, o 2 metros de distancia, pero vamos. Esa experiencia de perdón, de reconciliación, porque somos humanos y a veces andamos a zapatazo limpio, ¿no? Pero también esa experiencia de fiesta, de celebración, de vida que crece. Por eso comunidad con sabor a evangelio. ¿Cómo huele el evangelio a pan compartido? ¿Qué sabor tan fuerte eucarístico tiene la comunidad? Por algo la Eucaristía es el sacramento de la comunidad. Pan compartido. El Evangelio de Jesús huele a pan, tiene sabor a pan. Nació en Belén y además dicen que es la casa del pan y además en una pesebrera para comer, ¿no? Y ya toda la vida de Jesús sabe a pan y el pan aparecerá en la oración del Padre Nuestro, aparecerá en el tema de las tentaciones y aparecerá definitivamente pues en la Eucaristía. No encontró cosa mejor, ¿no? Con el vino, para hacer el camino. Comunidad. Necesitamos sentirnos libres en la comunidad, dentro del plan de Dios. Y usted, diríamos, está en Santa Teresita, o está en el Inca, o está en Cuenca, está en Guadalquivir. No solo porque eso, aquí me han mandado, no. Es que Dios actúa ahí. Como vocacionados, el estar ahí donde estamos pertenece al plan de Dios en nuestras vidas. No es cuestión de decisión solamente de superiores, de la asamblea, del consejo de la delegación. No es capricho. No. Todo pertenece misteriosamente. Hablaremos luego del misterio. Comunidad en la que nos encontramos como hermanos y con hermanos, ¿cierto? No los hemos escogido. Pero tampoco hemos escogido los hermanos en la familia. ¿Quién de ustedes ha escogido a sus hermanos? Nadie. Yo, como era el pequeño de la saga, pues me encontré con hermanos, ¿no? Pero yo no los había escogido. Y ninguno escoge a sus hermanos. Tampoco en la vida comunitaria. Pero se vive un mismo proyecto. Sí, es mucho don, es mucha gracia. Pero hay que vivir el arte de ser amigos, de ser hermanos, el arte de amar, el arte de perdonar. Con frecuencia, cuando nos encontramos, yo sobre todo cuando hablo a la vida consagrada femenina, digo, ¿se acuerdan ustedes cuando van a las asambleas generales, anuales, etcétera, de la Confer, de la SER, etcétera? Y se encuentran con amigas de otras comunidades, de otras congregaciones y se hacen la pregunta, ¿y la comunidad qué tal? Ya sabes, hermana, todo un problema. En muchos sectores de la vida consagrada, la comunidad se define como problema. Qué triste. Problema. Como cuando uno se encuentra con un señor a la vuelta de tiempo, señor, ¿qué tal? Y en casa, y la familia, ¿qué tal? Ya sabe, padre, ya
situación económica, la situación laboral, y los chicos, los niños hoy día, todo un problema. Por favor, hay que cambiar la palabra. Es un don, es una relación divina. Sin la comunidad yo no sería el que soy. Por cierto, todos somos responsables de la comunidad, todos. Es tarea de todos, algo por hacer, todo un proceso. A veces hacemos nuestro proyecto anual y de pronto un medio año lanzados y de pronto desfase, el bajonazo. Qué interesante es recobrar, resituar, colocar de lleno. Es eso, el gran desafío que tenemos, bello desafío que nos hace felices. Porque eres tú, soy yo en la comunidad. Cada uno con nuestra historia personal. Ojalá podamos compartir nuestra historia personal para conocernos más y mejor. Es el modo de ser que tenemos cada uno en tantos aspectos de la vida y que incide, se manifiesta espontáneamente en tantos gestos y comportamientos. Yo sé que cada uno tenemos nuestro modo de pensar y de sentir y unos criterios y opiniones y unas convicciones. Es la diferencia, la marca de la familia, la marca de la comunidad, la diferencia. Somos diferentes, bendito sea Dios. Diferentes, distintos, pero no distantes. Cada uno además con nuestros momentos. Hay momentos, ¿no?, optimistas, simpáticos, comunicativos y otras veces de cara larga o cara de cemento. Es el otro, es la otra incomunidad. No nos quedemos en la superficie. No nos quedemos solamente en lo que aparece, en la piel de la vida. Porque a pesar de todo, somos hermanos. Y termino con una pequeña reflexión. La comunidad, como la vocación, se lleva dentro. Se lleva dentro. Pertenece al corazón mismo del carmelita, de todo carmelita. En la medida en que uno se siente carmelita, se siente comunitario. La vocación con uno amanece cada día, cuando nos despertamos, cuando abrimos los ojos a la nueva vida y de pronto es la vocación la que aparece. También cuando anochece y nos retiramos, vocación. Yo sé que es un fenómeno complejo, la vocación, tan de Dios y tan tuyo. Y la vocación, y digo, la comunidad también, fenómeno complejo, tan divina y tan tremendamente humana, porque no se disimula nada, no se disimulan ni las patas de gallo. Yo sé que ninguna ley psicológica o sociológica puede explicar en profundidad este fenómeno llamado comunidad. Ninguna ley puede explicar suficientemente. Por eso, pues está bien. Eso del PRH, relaciones interpersonales, podemos pasar por muchos cursillos y esta es una comprobación, pero que de pronto, cuando llega esa vida diaria en la práctica, ¿dónde está el cursillo? Es que hay que dar el salto
salto teologal. Y de pronto ese alguien que es mi hermano, es que es eso, mi hermano. La cosa es seria. La comunidad tiene la calidad de los miembros que la componen. Es suma de calidades personales. No nos quejemos de la comunidad, de mi comunidad, porque es quejarse de uno mismo. No te quejes y da lo mejor de ti. Somos a veces tan maravillosos fuera, tan generosos fuera para con la gente, con una capacidad de entrega increíble y de pronto dentro no levantamos ni el papel del suelo. Todo esto es tan de Dios, tan invento suyo, pero es tan nuestro. Necesita personas crecidas, adultas y conscientes de que aquí estamos por vocación. Conscientes que no hay otro motivo que explique nuestra presencia en la comunidad. Evidentemente, la comunidad como el matrimonio no es para niños. Tampoco es para adolescentes. El matrimonio, por eso sufre tanto, porque hay tanto adolescente. Antes era simpática la adolescencia, ¿no? Andaba entre los 14 y los 15 años. Hasta con sarpullido en la piel de la cara. Pero eso, los padres eran comprensivos y la niña se levantaba de la comida y desaparecía. El papá y la mamá se miraban. La adolescencia, ya pasará el sarampión este, ¿no? Pero ahora sucede que se precipitan, porque hoy día los niños nacen con dientes y ya saben, son cibernéticos y crecen tan precozmente que ya la adolescencia comienzan, dice que a los 10 o a los 8 años, pero que no termina hasta los 30. Este es el drama, hasta los 30. Tiene capacidad de compromiso, sentido de lo definitivo. No hay eso, estructura, por el contrario, es eso, sin columna vertebral, sin criterios, sin convicciones. Ah, claro. Pues eso, la vida comunitaria necesita hombres y mujeres crecidos, adultos, y menos chiquillería adolescente y rabietas adolescentes. Supone todo un salto cualitativo esto, otro nivel, sencillamente, vocacionados y consagrados. Comunidad que es clima, que es atmósfera, me encanta definir y termino. A la larga, uno cuando a veces visita una comunidad y de pronto gente colocada, situada, cortés, educadísima y tal, y uno le dice, hola padre, buen venir, tal, y encorsetado todo el mundo. Me da miedo. Cuando voy a otra comunidad donde está situada gente, se mira la cara y no tener que andar pidiendo superiora, puedo hacer esto, lo otro, ese corre. Y que de pronto se toman el pelo y dijo, esto sí que merece la pena. A lo que voy. La vida comunitaria es un clima, es una atmósfera. Es un espacio que vamos haciendo con muchas cosas. La atmósfera está poblada de muchas cosas, ¿no es cierto? A la vuelta de todo, un clima, un aire, un tono, comunidad. No nos olvidemos
de que la vida consagrada, ustedes, carmelitas seglares, con opciones tan claras y definidas, como decían ayer, en medio del mundo, sin ser del mundo, lo nuestro es herético, es contracultural como el Evangelio. El Evangelio de Jesús fue totalmente contracultural entonces y sigue siéndolo ahora, seamos sinceros. En esta contraposición de valores, de objetivos, necesita una espiritualidad de resistencia cultural nuestra vida consagrada. De resistencia cultural. Y esa es la comunidad. Carisma, gracia especial que hemos heredado, que nos compromete en esta hora. Tarea a realizar. Peculiar sentir a Dios y a Cristo Jesús como amor. El Jesús de Teresa, el Jesús de Juan de la Cruz. El Dios. Amistad, palabra, buenas noticias. Eso. Unas preguntas. Os he hecho preguntas, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Cómo siento la comunidad en mí? ¿Cómo? ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Cómo siento la comunidad? Lo comunitario. ¿Cómo siento? ¿Me identifica la comunidad? ¿Es un elemento identificativo de mi vida, la vida comunitaria? De tal modo que la gente no... Comunidad. Es que pertenece a tal comunidad. Eminentemente comunitario. Porque también es cuando el fraile es capaz de decir a un grupo, bueno, yo creo que ya aquí, ¿no les parece? Creo que pueden seguir ustedes, yo voy a casa, porque es la comunidad que va a tener, y la gente lo comprende y lo valora. Cómo huele la gente en nuestra comunidad. El clima comunitario. Y cómo uno a veces escucha eso, como me dijo una señora al poco tiempo de llegar aquí a Santa Cruz, y me habla de una parroquia que llevan unos frailes, unos religiosos, y además muy identificada con la parroquia y que ama la parroquia, pero me dijo casi llorando, pero son frailes que no se quieren, se matan entre sí. Se huele. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide esta hora? Sentirme Carmelo ecuatoriano. Sentirme, ¿qué me pide? Sentirme Carmelo ecuatoriano. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí para sentirme? Te lo digo a ti, hermano carmelita español. Te lo digo a ti, hermano carmelita colombiano, que tal vez igual llevas meses o un año. Te lo digo a ti, carmelita, hermano ecuatoriano. Sentirse, gustarlo, saborearlo, trabajarlo. Como necesitamos tener un sentido amplio en la vida. Ahí, localizados, situados aquí, yo en Santa Cruz, pero con sentido de orden, de provincia, de vicariato, de delegación, de Carmelo latinoamericano, sentimiento ensanchado. ¿Cómo necesitamos, por favor?
ensanchar los horizontes desde la identificación profunda. Este momento, después de la primera parte que ha sido como un poco así como explosiva, ¿no? Explosiva. Va a ser una meditación, en plan de reflexión. Incluso hasta el tono de la voz. Sucede que ahí tenemos la comunidad. La comunidad. Es un hecho, es una realidad, es también un fenómeno, el fenómeno que se ve, se palpa, se toca y no se disimula. Pero esta realidad que es tan de Dios y tan humana, tiene un antes, tiene su misterio. Y yo les confieso que cada vez la palabra misterio me dice más. Necesito del misterio. Necesito no quedarme en lo que veo, en lo que toco, en lo que palpo, en la apariencia de todo. Me da muchísimo miedo ir en la vida, yo diría que hablando, calificando y compartiendo solo por lo que veo, por lo que leo. No, no, la vida es más, mucho más. A veces bastan 5 minutos de diálogo, de escucha con una persona para que se constituya en una revelación. Y yo que pensaba que... Sucede que también con el hermano, al que a veces tenemos catalogado, más o menos ya situado, es así, tenemos nuestro cliché, desgraciadamente, muy sostenido. Y de pronto tenemos la oportunidad de compartir, de convivir y descubrimos otra persona, ¿no? El misterio, no nos quedemos. Lo importante en la vida no es tanto lo que se ve, sino lo que está detrás de lo que se ve. Es esa dimensión sacramental de todo que nos tiene que acompañar. No nos conformemos con lo inmediato, lo directo. Calemos, profundicemos, penetremos, no nos quedemos en la piel. Pues no nos quedemos en la piel de la comunidad, de la vida comunitaria. Humanamente, la comunidad es una experiencia así, directa, ¿no es cierto? Tremendamente humana, donde nada se disimula. No se disimulan las palabras, no se disimulan los gestos, no se disimula el silencio. Qué terrible a veces cuando un cierto silencio se apodera de una comunidad. No hay comunicación. No se disimula la presencia y también la ausencia. Nuestro modo de ser, nuestro modo de estar. A veces no nos entiende. Está el hermano. A mí me gusta mucho que me digan, cuando un hermano que va a salir de casa, lo mínimo es decir, voy a salir. Y no basta esto decir, voy a salir. Voy a salir para lo que sea, con naturalidad, con elemental transparencia. Y también volver. Bueno, ya estoy aquí, ¿eh? Estupendo. Y de pronto, no ha vuelto, sí. Volvió, pero no comunicó. Total, que estoy con el teléfono en la mano y el padre pues no salió y ya estaba en casa, ¿no? Cada uno ofrecemos nuestra imagen en la comunidad.
A veces agradable, simpática, cercana, cálida, pero otras veces tal vez un poco desagradable, fría, distante, hasta antipática. Es cierto que a veces hay días y días, ¿no? Pero qué importante también es esto. Una persona adulta es capaz de mantener un cierto equilibrio, una como constancia de comportamiento. Pero el hecho de que te duelen las muelas, no pongas tanta muela como si fuera lo de la santa aquella, ¿no? Santa Filomena, ¿qué era? Santa Polonia, ¿no? Que de pronto tuvieron que recoger tanta muela de Santa Apolonia y fue todo un camión lo que se llevó de muelas por ahí. No, a veces, qué bonito decir, me duelen las muelas. Estupendo. Pues, ¿por qué no? Etcétera. Comunicar. Están nuestras posturas y comportamientos. Por eso, que afirman o niegan comunidad, que construyen o destruyen la vida de comunidad. Sucede que nada de mí es neutro en la comunidad. Nada de mi mundo es indiferente. Nada es intrascendente. Todo o afirma o niega, hace o deshace comunidad. Eres tú, eres yo, soy yo. Decíamos antes, con nuestra historia personal, pues sí, que nos ha marcado. Pero no tiene que ser la marca para toda la vida. Con la gracia de Dios y la ayuda de los hermanos, somos capaces de hacer y rehacer una vida, de transformar una vida, de ser hombres y mujeres nuevos. ¿Cómo no? No andemos eso con complejo de cuna. Nuestro modo, que piensas, sientes, criterios y opiniones, bendito todo ello, pero no tiene que ser motivo de eso, de discusión viral, ni tampoco de conflicto permanente. Es el otro. De cara a tu hermano, no te quedes en la superficie, en lo que tú ves. Estás llamado a penetrar, calar más dentro. Más aún, tienes que saber ayudar al hermano por lo que ves, porque no te quedas en lo que ves. Espiritualmente, nos dice la Sagrada Escritura que en Hechos, ¿no? 1:14, perseveraban unánimes en la oración. La oración es el ejemplo precisamente que vemos en la comunidad primitiva. Oraban. Todos los días subían al templo para orar. Comunidad que ora se va haciendo fraterna. Comunidad que ora se hace amiga. Es que inmediatamente cambia, la mirada cambia, la visión que tenemos de los demás. Comunidad primitiva, por eso, aceptando la fe de los apóstoles. Y esa fe, pues, cambió totalmente su vida. Otra mirada. Les decía, me encanta la mirada teologal. Y de pronto estrenar otros ojos, estrenar otra mirada, estrenar bautismo en nuestra propia vida. Y que nos nazca una mirada alta, mirada de Dios, mirar con los ojos de Dios. Antes se hablaba de que estamos llamados a ser contemplativos, ¿no? A mí me encanta el tema de la contemplación, no con aires más o menos ensimismantes, no, sino sobre todo porque el contemplativo, como el místico, es aquel que tiene otros ojos, tiene ojos de Dios,
ojos prestados por Dios y mira con los ojos de Dios. Y entonces tiene una capacidad inmensa de comprensión, de compasión, llegado el momento también, y también de perdón, de reconciliación. Es que es hombre nuevo, mirada alta y profunda, ese juego tan tremendo como carmelitas. La espiritualidad carmelita es tanto más alta cuanto más profunda, y cuanto más profunda, más alta y ancha, amplia, fraterna. Y sabemos cómo aquella primitiva comunidad tenía unas como claves, unos soportes que explican el milagro de aquella comunidad. Porque estaban atentos a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? A la palabra de Dios. Comunidad en torno a la palabra. Y que de pronto sea Dios el que tiene palabra en comunidad. Y que callen de vez en cuando totalmente nuestras palabras, que no las sabemos pronunciar, que a veces somos muy agresivos o somos muy insoportables, intolerantes. No, que hable Dios, que Dios tenga la palabra, la primera y sobre todo la última. Y aparecía la coinonía, el sentido de la fraternidad. Y la palabra hermano es una palabra bendita. A veces me encanta tocar el tema. Quién sabe, igual sale algo mañana. Hermano, llamarse hermano. Y era también aquello de la fracción del pan. Era la Eucaristía. Y claro, es que la cosa es seria, ¿eh? Cuando uno detiene un poco la circulación en la vida, cuando uno se concede tiempos propios que necesitamos, tiempos de calidad personal, y uno está como analizando orantemente esta realidad tan humana y tan divina de la propia vida, es cuando uno descubre eso ¿qué significa la fe? ¿Qué significa la Eucaristía en la propia vida? Porque a ver si estoy utilizando, maniobrando, yo diría, con lo más sagrado de la vida, y lo estoy prácticamente como pisando. Y las oraciones en común. Lo primario en la primera comunidad cristiana es la comunidad, y lo central, la koinonía, la unión, el amor con Dios. De tal modo que optar por Cristo es optar por la fraternidad en nuestro caso. Nuestra opción es opción por Cristo, pero el Cristo de nuestra fraternidad. Siempre he pensado que, en el fondo, nuestra vida comunitaria ha nacido con nostalgia de aquella primera comunidad cristiana. Es una como nostalgia, volver a aquello, volver a la fuente, a la inspiración, volver. Y que por eso intenta expresar una especial comunión, comunión eclesial amplia, mundo entero de Dios en su sacramento histórico que es también la Iglesia, ¿no? Como gran signo. Y por eso mismo, la fraternidad está ahí. No nace de una comunidad de naturaleza humana. Decimos aquello, ¿no? Ayer, a veces hay grupos comunitarios que nacen de una simple afinidad. Y después del Vaticano II, cuando aparecieron las pequeñas comunidades en todo el mundo, era el grupito de religiosas, de amigas, no al estilo de Teresa de Jesús, de amigas que se situaban en el piso número 13 de tal edificio y organizaban su vida, de amigas que se fueron después. No, es mucho más.
Ojalá seamos amigos. Muy amigos, profundamente amigos, adultamente amigos, porque eso facilita mucho la vida comunitaria, es decir, la vida espiritual. Pero fraternidad, que es un nacer de nuevo, supone conversión. Toda vida fraterna es conversión al hermano, conversión. Que significa, por eso mismo, una comunión filiación. ¿Por qué somos hermanos? Hay un dato tan elemental que es espiritual y teológico, ¿no? Somos hermanos porque Dios es nuestro Padre, nada más. Lo demás, la palabra hermano, hasta los borrachitos, a las 3 de la mañana, medio cayéndose, se dicen hola hermano, ¿no? Pero no, nosotros la palabra hermano, he llegado a pensar que nos cuesta mucho ser hermanos porque no acabamos de sentirnos hijos de Dios, porque nos falta la espiritualidad de la paternidad divina. Si uno se adentra en la espiritualidad de que Dios es nuestro Padre, las cosas cambian. Porque de pronto tú eres mi hermano, porque los dos somos hijos de Dios. Y llegar a esta conclusión es decisiva. ¿Me vas o no me vas? ¿Me gustas o no me gustas? Depende de las circunstancias o momentos también. Pero de pronto, esa categoría que tú tienes de hijo de Dios, a la misma altura que mi filiación de verdad. No hemos entrado en una auténtica espiritualidad de la paternidad de Dios, de lo que significa que Dios sea nuestro Padre y que significa que somos sus hijos y que a nivel horizontal nos miramos a la cara y de pronto diferentes, pero hay algo que nos une, que nos acerca. Es que además nos parecemos. Somos hermanos, pero qué noticia. ¿Se imaginan? Que de pronto sacudamos por los hombros a un hermano despistado y le dices, ¿pero no te das cuenta que tú eres mi hermano? A ver qué cara pone. Todo esto supone un ámbito de la fe, de los redimidos por Cristo, de los reencontrados por Cristo, de los reunidos por Cristo. Bonhoeffer, maravilloso hombre, gran mártir, quien ya desde ahora pueda gozar de una vida cristiana junto con otros cristianos, dice, glorifique a la gracia de Dios desde lo más profundo de su corazón, poder vivir la vida cristiana con otros cristianos. Y agradezca a Dios y reconozca como una pura gracia y nada más que como una gracia el hecho de vivir con hermanos. O sea que tenemos que dar gracias a Dios de que tengo hermanos en comunidad y no andar ahí con tanta problemática inventada. Algunas leyes mistéricas que no podemos olvidar, un poco por encima. Yo diría que la primera, cuestión de fe, ¿eh? Estamos condenados a la fe. Todo desde la fe tiene sentido. Nada sin fe tiene sentido entre nosotros. Estamos condenados a creer. Como don de Dios en Jesús,
que nos hace comunitarios por los hechos que hemos dicho. Con nuestro encuentro con el misterio mismo de la Iglesia, comunidad, eclesía. ¿Cómo le cuesta a la Iglesia también ser comunidad? Comunidad. Sigue todavía piramidal, muy verticalista. ¿Cómo nos cuesta sentirnos entre iguales, con sencillez, con espontaneidad, con presencia? Por eso a mí, de la presencia de Jesús que nos hace hermanos, nos hace amigos, qué bello. Cuando se lo dice a los discípulos, ustedes son mis amigos, qué cara de tontos que tenían los discípulos, ¿no? De pasmados permanentes, no acababan de entrar. Ustedes son, es que yo a ustedes les he contado cada cosa. Les he comunicado mi intimidad, cosas muy íntimas, eso es la amistad. Y son mis amigos. No sé, yo creo que todavía no. Por parte de Jesús, pero ya sabemos que la amistad no es cuestión de uno, es cuestión de los dos. Si uno falla, ya no hay amistad. Habrá amor, pero amistad no. ¿Y nosotros? Cuando querer es entrar en comunión con los otros Cristos, es hacer hermanos, es amar, amar. Por algo decía el filósofo comunista Roger Garaudy, para pronunciar la palabra hermano, nos tenemos que arrodillar ante Dios Padre. Qué bello es eso, ¿no? Para pronunciar la palabra hermano, para que la palabra hermano recobre todo su sabor y toda su eficacia comunitaria. Nos tenemos que arrodillar ante el Dios que es nuestro Padre. De ahí la necesidad de vivir la fe con otros, con incorporación al Cristo total, con integración al pueblo de Dios, a la Iglesia, con vocación y misión al servicio de la causa del Señor, como gran familia, en la medida en que nos sintamos más familia, más en comunión, más crecemos espiritual y también humanamente. Durante esta cuarentena compartíamos el otro día con un grupo y yo les decía que ha habido momentos durante la cuarentena de un despiste sin saber qué, porque cuando me anunciaron la cuarentena, uno dijo inmediatamente, bueno, 40 días, a ver cómo aguanto los 40 días, pero han sido meses, ¿no? Y de momento les cuento que hasta yo me organicé diciendo, uy, vamos a ver, atentos a las noticias, cuántos muertos, cuántos, por dónde andaba el bicho ese, el virus, ¿no? Y hasta vi que anunciaban películas gratis para la cuarentena. Y yo, anda, pues yo que no veo películas y todo, voy a ver, me voy a apuntar también algunas películas, además son gratis, etcétera. Y sí, confieso que he visto película y media. Una película de no sé qué era, de mucho jaleo, de mucha actividad, mucha acción, y otra 20 minutos. Y después ya me olvidé de las películas. Pero sí que he gozado con algo, ¿saben? Así como pequeña confidencia. Me he sentido muy mundial. En la medida en que hay menos presencia física, hay más capacidad de presencia espiritual, moral, humana, las presencias. Y nadie me ha podido coartar en la dimensión universal. Y me encanta. Y cuando en alguna ocasión hasta he celebrado la Eucaristía solo, he abierto las puertas de la capilla. Necesitaba ver el cielo, el mundo entero. Y a lo de Teilhard de Chardin me he sentido
altar del mundo. Es decir, la capacidad que tenemos de gran comunión, universal comunión. Me he sentido más universal que nunca. Más universal y más presente. Y he tenido tiempo para hacer presente a personas que se habían escapado de mi calendario personal, con las que yo llevo años sin comunicar, pero nadie me priva poder orar por ellas, aunque no se enteren. Esa es la gozada, oración amplia, generosa, en comunión total. Sí, dimensión teologal de fe, fe amorosa, fe convertidora, fe que pone certezas y que pone compromiso. Pero desde hace bastante tiempo tengo una preocupación. Pensando sobre todo en el mundo sacerdotal y religioso y en la vida consagrada. Tengo la impresión de que creemos menos de lo que decimos creer. Que fácilmente desaparece de nosotros el horizonte de lo teólogo. Que Dios no tiene la última palabra, tal vez tuvo la primera. De que se toman decisiones al margen de lo que Dios quiere. De lo que prima en ocasión son mis criterios, mis ideas, mis circunstancias. De que Dios es un convidado de piedra en bastantes religiosos y sacerdotes. Un convidado de piedra. Se cree menos. Que para mí, la gran crisis de fe no está en la gente, y apuntamos a la gente, y es mucha la incredulidad en la sociedad de hoy, y que lo normal es que todo un chiquillo a los 13 o 15 años diga que no cree en Dios, y aparece así, decimos, la incredulidad que se va extendiendo. Lo que me da pánico es la falta de fe. En la historia de la Iglesia hay momentos en los cuales la fe de la Iglesia la mantenían sobre todo ciertos grupos especialmente elegidos y preparados, vida religiosa, sacerdotes y todo demás. Pero hay otros momentos en la historia de la Iglesia donde la fe viene sostenida sobre todo por el pueblo cristiano. Y tengo la impresión de que hoy día cree más la gente sencilla de nuestro pueblo que nosotros, curitas, religiosos. Donde el salto cualitativo para decidir lo que nos duele, lo que nos llora por dentro, no aparece normalmente. No aparece el salto cualitativo. Atención a esto. Y en la vida comunitaria, por eso mantenemos conflictos y dificultades 1 año y 2. Y esto ya pone en evidencia la calidad espiritual de cada uno. Fe que transforma, que renueva nuestra vida, que nos coloca, nos hace hermanos, que descubre el radicalismo de nuestra vida, de nuestro seguimiento de Jesús, que nos hace auténticamente testimoniales, que nos hace evangélicos, por caminos de obediencia, de pobreza, de castidad, y eso, ¿qué 3 votos? 33, el evangelio sencillamente. Nuestra vida comunitaria anda siempre necesitada de transformación en su estilo, en su tono, en su misión. También en la programación, diríamos, al interior de cada una de las comunidades. A la luz de una relectura de lo nuestro.
Es que como carmelitas tenemos tanta iluminación al alcance de la mano. Somos auténticos capitalistas espirituales. Por eso, comunidad consciente de su peculiar situación y también de su peculiar misión. ¿Cómo necesitamos esa identificación de nuestra misión? Tal vez vamos a hacer lo que todos hacen, pero no como todos hacen. Que aparezca el tono, el estilo. Que inevitablemente aparezcamos como carmelitas, que proyectamos algo especial. Que tenemos otra palabra propia. La gente nos conoce normalmente por lo que hacemos. Y puede ser los curas de tal. Nos conoce menos por lo que somos. Y esto nos tiene que preocupar. Nos tiene que conocer porque somos especiales seguidores de Jesús, especialmente comprometidos con su causa y que también con un estilo de vida particular que no tiene explicación suficiente humana. Lo decíamos, ninguna ley psicológica, ninguna ley sociológica puede explicar suficientemente la experiencia nuestra de fraternidad. Es una gracia la comunidad. Es un don. Es que tenemos el don de la comunidad como carmelitas. Es decir, una gracia que nos capacita para vivir en comunidad. Pero hay que vivir la gracia, la comunidad. Pero es un arte que necesita artistas. Una como sensibilidad especial, una preocupación atenta, un estar asomados al mundo de los demás, de los hermanos, no en plan curioso, sino haciendo del otro sacramento de la propia vida. Sí, es un carisma que hemos heredado y que nos compromete especialmente en esta hora de tanta crisis. De tanta crisis. Auténtico carisma. Yo sé que hay carismas y carismas comunitarios, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, hace poco, con el provincial aquí de Bolivia, jesuita, estábamos en un congreso y coincidíamos en la misma casa y quedábamos a veces solos por la noche en la cena. Estábamos acompañados de 3 o 4 obispos, pero como los obispos tienen una vida muy especial, eso se lo digo yo a Monseñor Braulio, se lo digo a él, uy, ustedes los obispos, ustedes van a tener un particular purgatorio, no el normal, purgatorio, porque ustedes ¿dónde van? Es que viene el obispo. Y mucho arco de triunfo, ingreso, todo es celebración y hasta banquete. Digo, no, ustedes tienen, no les coloco en el infierno en absoluto, porque además dicen que no existe, total. Entonces, el purgatorio ustedes lo van a tener. Y es que nunca cenaban con nosotros. Banquete del gobernador, del alcalde, no aumento nada, del obispo del lugar y tal, siempre cenaban fuera, banquete, es decir, futuro purgatorio. Pues el jesuita me decía, ustedes como carmelitas es que son especialmente comunidad, es que nosotros, yo le digo, es que ustedes, claro, una vez he escuchado a un gran jesuita que a ustedes
les forman para la dispersión, no tanto para la comunidad, la dispersión. Y él me dice, el provincial, así andamos. Así andamos. Y me dice, en estos últimos años, aquí en Bolivia, han abandonado su vocación jesuita más de 40. Más de 40. Por eso, de que para la dispersión, pero no. Y el principal tema que vamos a tener en la futura congregación va a ser el tema de la comunidad. Lo necesitamos. Entonces, la comunidad no es tanto un sustantivo cuanto un verbo. La tenemos que hacer. La tenemos que ir haciendo. Y se parece mucho a nosotros. Y no nos quejemos de ella. Somos responsables de nuestra comunidad. Lo hemos dicho. Todos ponemos nuestras manos, nuestra vida en ella. Es fruto de la comunión interpersonal. Siempre una comunión en construcción, en camino. Y es que la comunidad es como un organismo vivo que pasa de un estado a otro, a veces saludable, otras veces enfermo. A veces lo que domina es la armonía, en otros momentos el conflicto. Hay paz, no digo que haya guerra. Nuestra comunidad, como es tan humana, es frágil, es vulnerable. Entre todo la hacemos y entre todo la matamos. Se trata de esto, de ir poniendo lo mejor de nosotros justamente en ella. Por eso, y termino, decíamos antes, se trata de valorar y amar la comunidad. A partir de eso, todo se encauza y todo es afirmativo de este fenómeno tan humano y tan divino que es la comunidad. Y no nos olvidemos de algo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Esta construcción no depende solo de la buena voluntad. No es un simple resultado de una buena dirección u organización o programación. La comunidad es mucho más, cala más hondo. Es cuestión de amor, de fe y también cuestión de esperanza. Cabe una como pregunta, por ejemplo. ¿Qué mirada tengo comunitaria? ¿Qué mirada tengo comunitaria? Es una mirada egoísta donde sobre todo yo y yo. Yoísmo puro. Es decir, que me aprovecho de la comunidad. ¿O es una mirada de carmelita, con sentido del otro, con la convicción de que, hermano, necesito de ti para ser carmelita, para ser el que tengo que ser? Cabe también otra pregunta. ¿Qué es lo que yo voy dando a mi comunidad día a día? ¿Qué es lo que yo le doy a mi comunidad? También cabe la pregunta, ¿qué le robo, le quito a mi comunidad porque no le doy lo que tengo que darle? ¿Soy un ladrón?
Y por si acaso, una pregunta también muy personal. ¿Por qué nos cuesta demasiado la vida comunitaria? Que cueste es normal, pertenece a la cruz del seguimiento de Jesús, no faltaba más. Pero ¿por qué nos cuesta demasiado la vida comunitaria? ¿A qué se debe? ¿O a qué se puede deber personalmente, ¿no? Ya saben, yo me mato por la vida comunitaria y no me cansaré hasta el final. Y quiero ser cada día más comunitario, ciertamente. Estoy convencido de eso. ¿Que me pide mucho? Ah, pero me da tanto. Que a veces tengo que decir no a esto y a lo otro, porque la comunidad, sí, lo de siempre en la vida, constantemente en la vida vamos eligiendo, siempre es constante elección. Si tenemos claras las cosas, los objetivos largos que merezcan la pena, en función de eso uno tiene que decir no a esto y al otro. Para ser el que tengo que ser, muchas veces tengo que decir no a aquello que no me permite ser el que tengo que ser.